Muy buen día, profes. Les quiero compartir este video tutorial que habla sobre Failspaper y el procedimiento, tanto para crear el atlas, para subir la información y ya entrar con herramientas a editar la información que se ha capturado en sitio y poder construir diferentes áreas, puntos o líneas en el mapa. Entonces, lo primero es que vamos a iniciar sesión y vamos a ingresar el correo electrónico con el que nos registramos. Vamos a ingresar la clave con la que hicimos ese proceso de registro y le damos en iniciar sesión. El sistema ya inmediatamente nos dice que la sesión ha sido iniciada y nos muestra entonces que podemos iniciar con los pasos. El primero es hacer, entonces vamos a crear un atlas. Entonces nos podemos alejar y seleccionar el municipio que queramos, puede ser el de su preferencia. Yo voy a coger este ejemplo, es el municipio del Encino. Y entonces aquí en esta herramienta de más y menos, podemos crear grillas verticales u horizontales. Entonces si agrego acá uno más, por ejemplo, entonces me aparecen las grillas horizontales y aquí aparecerían las grillas verticales. Entonces hay algo interesante que deben saber ustedes: entre más grillas se pueden trabajar más personas, pero pues obviamente van a coger un mayor área de trabajo o de campo. Entonces hay que a veces tener en cuenta eso, pero entre menos grillas pues más trabajo hay que denotar en cada uno de los grupos de trabajo. Por ejemplo, voy a dejar estos 9, se pone un nombre al atlas, el Encino por ejemplo, y vengo acá y le digo el tamaño de letra en carta, de letra no, sino de la hoja en formato carta. Orientación, entonces uno puede cambiar la orientación, bien sea en vertical o en horizontal. Y la base de la cartografía pues es OpenStreetMap. Y ya si no, simplemente le damos marcar atlas o trabajar atlas o crear atlas. En este caso yo le voy a dar cancelar porque pues yo ya creé un atlas que es el de Genesano, y sobre ese quiero subir ya una hoja en la que se trabajó y quiero empezar a calcar. Entonces en el caso de ustedes le darían crear atlas. El sistema que haría me permitiría entonces ya imprimir ese documento, me lo va a descargar en formato PDF. Yo lo descargo, lo imprimo las hojas que el sistema me genera. Ya el paso siguiente es empezar a subir las hojas cuando ya hayamos obtenido toda la información. Entonces aquí yo le voy a dar subir. El sistema me dice que suba la imagen. Hay unas reglas importantes. No funciona en PDF, así que cuando lo escaneen, por favor que quede en JPG, PNG, TIFF o GIF. Y no se deben subir mapas que no sean obviamente las hojas de Failspaper, y que la fotografía sea de muy buena calidad para que los puntos se puedan notar. Entonces él dice que pues que si es una fotografía que sea de al menos 200 dpi. Los celulares de hoy en día traen una muy buena resolución, un iPhone, un celular Android, un Galaxy, traen muy buena resolución. Es importante en el momento que se suba la información, yo voy a seleccionar aquí una hoja, por ejemplo acá hay un documento, una foto, y está acá. Ustedes se pueden dar cuenta que hay unos puntos, esos puntos deben quedar claros en la fotografía. Y este que es el código QR, que está al final, también debe describirse muy bien o dejarse notar muy bien, porque es el que va a permitir ubicar esa hoja dentro de las grillas de trabajo que se crearon. Entonces yo selecciono ese documento, le digo abrir, el sistema lo empieza a subir, y una vez sube esa hoja, entonces él se encarga de ubicarlo en el lugar, no sin antes aclarar que él hace un procesamiento de esa imagen y empieza a denotar específicamente las coordenadas del mapa, exactamente de las cuadras que se estuvieron trabajando en esa hoja, para que queden por debajo de la base cartográfica que se va a trabajar en OpenStreetMap. Entonces aquí él me muestra y me dice que esto hace referencia, esta hoja que se subió hace referencia a el atlas que yo hice, que se llama Genesano. Le puse de nombre Genesano, y dice que la página es la C2 de 13 objetos que se manejaron. Entonces aquí podemos ver que están los espacios que se manejaron en esa hoja.
están las líneas que se hicieron, las secciones que se tienen. Como referencia aparece el código QR y ahí ya está listo. Entonces, es importante saber algo. Siempre en la sección ver vamos a encontrar el mapa que estamos manejando, que se llama acá Genesan. Ustedes pueden tener muchos más mapas y pues van a aparecer ahí en su usuario. Y cuando le dan un clic encima de ese mapa, pues el sistema les va a mostrar las secciones que se trabajaron. Yo acabo de subir la hoja C2, que sería esta que aparece acá. Esta sería la C2. Y aquí debajito ustedes pueden encontrar el historial de las páginas que se van subiendo. Entonces, para trabajar en una hoja específica, que sería la C2, que sería esta parte, entonces aquí me muestra la captura de pantalla, dice que hace 2 minutos la subí. Al darle yo un clic encima, entonces me vuelve a mostrar esa hoja que fue la que yo subí. Ahí aparece. Y el paso entonces es empezar a editar. Si ustedes editan vía web, entonces aquí en la parte de abajo el sistema les muestra 3 herramientas para editar. El Jumps, que es el software que se descarga y se instala en el equipo para poder trabajar. O IDE, que sería editar desde la página web. Yo voy a hacerlo con la opción de editar en la página web. Entonces le voy a dar un clic allí. El sistema me abre una nueva pestaña donde obviamente me pide entrar a OpenStreetMap. Ingreso mi usuario y mi clave. Le doy iniciar sesión. Y el sistema automáticamente me va a ubicar donde está el espacio de la hoja que quiero editar. Y me va a poner justamente debajo del mapa. Me va a poner en la hoja en la que se trabajó. Entonces yo puedo acercarla. Y aquí me va a empezar a mostrar la información que se demarcó en la hoja. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que nosotros en el mapa ya vemos aquí unas áreas, pero sin embargo las personas dijeron que aquí hay unos espacios específicos. Eso quiere decir que el territorio da más luz de en realidad lo que está pasando y cómo está en realidad el mapa. Entonces, por ejemplo, que aquí hay un lote. Yo, entonces, ¿qué puedo empezar a manejar? Es a crear esos datos y a subirlos allí. Entonces, por ejemplo, acá me aparece a mí la opción de que aquí hay un asadero. Vamos a esperar que cargue un poquito mejor los mapas. Si en caso de que no carguen, entonces de que se vea borroso, puede ser por el acceso a la red de internet. Entonces la idea es alejarse un poquito o volver a acceder. Y también está está la nomenclatura. Entonces la nomenclatura nos ayuda muchísimo porque podríamos empezar a generar la nomenclatura ahí mismo. Entonces, por ejemplo, el sistema nos dice que aquí hay una casa lote. Entonces seguramente esta es la casa. Quiere decir que el sistema ya la tenía creada, pero sin embargo nos hace falta crear el área de un lote o de una parcela, que como normalmente se le conoce. Entonces la idea es, cuando nos aparezca bien la imagen, entrar a hacer el calcado del lote. Aquí está. Entonces entro y empiezo a hacer el área. Hago el área. Se supone que dentro del área está la casa. Aquí hay algo importante que ustedes deben conocer. Uno, ya creé el área, vengo aquí, busco y digo que esto es una parcela, o conocido como un lote. Puedo ponerle acá lote. Si no quiero ponerle nada, pues simplemente lo dejo en blanco. Y este espacio, que sería la casa, bien sea la puedo dejar de esa manera o la podría mover para incluirla dentro del lote, dentro de la parcela. ¿Cómo se mueve un espacio o un área que ya esté dibujada? Le doy clic derecho y vengo a esta herramienta que se llama mover. La selecciono o le doy un clic, inmediatamente empiezo a mover el espacio. Entonces selecciono el área que necesito, le doy un clic derecho, le digo mover y el sistema me va a dejar moverlo. Entonces es una tarea interesante, solo que doy una recomendación. También podrían ustedes hacer lo siguiente: seleccionar de esta manera el área y dejar la casa afuera y el lote de esta manera. ¿Para qué? Para que no intercedan las dos áreas. Son diferentes, hay que tenerlo en cuenta, son diferentes, y pues de esa manera podemos crear áreas. Por ejemplo, aquí nos hace falta un área, entonces la podemos crear. Venimos acá, damos un clic
y vamos creando el área y ahí vamos calcando. En caso de que tuviéramos la dirección, pues simplemente la ponemos, que es, por ejemplo, crear la opción dirección a través de un punto para crear la nomenclatura. Entonces creo un punto y lo puedo ubicar dentro del mapa. Entonces, por ejemplo, aquí dicen que es, no es muy entendible. Esta es una recomendación también para quienes vayan a manejar la cartografía, y es ponerle nombres que se entiendan dentro del calcado de la hoja, para que después quienes vayan a escribir logren entender muy bien lo que se escribe dentro de la hoja de Facepaper. Una vez yo termine ese ejercicio, pues le doy guardar, pongo la información de lo que encontré. Esta, por ejemplo, es una casa o un edificio. Pongo edificio, ya queda etiquetada, le doy aquí OK y le doy guardar. Acá una breve descripción, entonces creación de una parcela urbana y un edificio de un piso. Aquí corrijo ese edificio. Las fuentes que utilicé, entonces selecciono una fuente y digo cuál fue esa fuente. En este caso se llama Fields Paper. Ese sería mi fuente de información, pero también podría ser conocimiento de campo, que sería este, local widget, y ya simplemente le doy subir. De esa manera, entonces estoy ahí contribuyendo a la construcción del mapa en OpenStreetMap con Facepaper. Ese sería el trabajo que debería hacerse cada vez que nosotros trabajemos con Facepaper para poder editar. Muchísimas gracias a ustedes.